Vamos ahora a resolver el ejercicio que involucra las leyes de Maxwell, en el cual se va a ejemplificar las corrientes que existen si Maxwell no hubiese colocado esa corriente de desplazamiento a las ecuaciones de Maxwell. Si no hubiese estado ese término, en realidad hubiese existido una falta de términos que hicieran a la interpretación de las ecuaciones de Maxwell o del electromagnetismo consistente. Para eso vamos a analizar el caso en el cual tenemos un capacitor de placas paralelas y donde las tapas son círculos de radio A. Entonces tenemos la configuración de un capacitor, lo cual ustedes conocen muy bien. Tenemos una corriente que pasa por el capacitor, por el alambre que está en la dirección Z, y las placas son pues círculos, ¿no? O sea, un círculo de radio A, así que el área completa es pi por A cuadrado. Entonces supongamos que queremos calcular primero la corriente de desplazamiento. Supongamos que por simplicidad que entre las placas hay vacío, por lo tanto la corriente, sabemos cómo calcular el campo eléctrico que se encuentra en medio de las placas. El campo eléctrico generado por estas placas, generado dentro de las placas, tiene la forma de, esto lo hemos visto en los cursos, durante el semestre. Esto es simplemente la corriente libre, el sigma sobre epsilon 0. Acuérdense que debido a una sola de las placas es sigma dividido 2 epsilon 0, pero cuando se superponen las dos es un medio más un medio, me queda 1, y esto en la dirección Z. Como sigma es la carga asociada, la carga dividido la superficie, esto me queda la carga dividida sigma epsilon 0 por pi por A cuadrado, que sería toda el área de la placa. Ahora, la corriente de desplazamiento está dada en términos, como estamos en el vacío y sin polarización, la corriente de desplazamiento es JD igual a epsilon 0 por E. Entonces esto es igual a Q sobre pi por A cuadrada en la dirección Z. Esta es la corriente de desplazamiento. ¿Por qué calculamos esta corriente? El vector, mentira. Este es el vector de desplazamiento D. Queremos calcular en realidad la corriente de desplazamiento. Voy a ponerlo. El vector de desplazamiento. ¿Por qué queremos calcular el vector? Lo que queremos calcular es la corriente. ¿Por qué queremos calcular la corriente? Porque fíjense que antes de que entre al capacitor hay una corriente I. Después de que sale del capacitor hay una corriente I. ¿Qué pasa con la corriente de medio? Significa que desaparece. Esa es la pregunta. Desaparece la corriente. Y la cuestión es de que si no existiera el vector de desplazamiento, no existiría una corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento, ahora sí, la corriente de desplazamiento será JD igual a la derivada parcial, a la parcial de D con respecto del tiempo. Vamos a suponer, bueno, esto va a quedar igual a la parcial de I respecto del tiempo, 1 sobre pi por A cuadrada, porque lo único que puede variar en el tiempo es la carga, y por Z. Y la definición de la derivada de la carga con respecto al tiempo, de hecho, como la carga solamente depende del tiempo, esto es una derivada total de I
respecto del tiempo. Estoy ya dando la respuesta. La derivada de la carga con respecto al tiempo, que es la corriente. Entonces esto queda la corriente dividido pi por a cuadrado en la dirección z. Entonces, eso sería la densidad de corriente de desplazamiento. Y si quisiéramos calcular ahora sí la corriente total adentro, que está entre las placas asociado al vector de desplazamiento, la corriente total sería la integral de todo, ¿no? La corriente total de desplazamiento sería la I de desplazamiento, sería igual a la integral sobre la superficie de la J de desplazamiento por el diferencial de área. Esto significa sumar sobre el área todas las cargas, digamos, que están pasando por el área, ¿no? Que pasan de una placa a la otra, básicamente. Entonces esto es igual a I, la integral de la superficie, y pi por a cuadrada en la dirección z punto z de a. Y el diferencial de área en la dirección z es el área del círculo. Por lo tanto, esto sale I sobre pi por a cuadrada, integral de todo el área, y esto es I sobre pi a cuadrada, y el área es pi por a cuadrada. Lo cual la corriente de desplazamiento es igual a I, lo cual era de esperarse. La corriente que está antes del vacío, que está donde está la corriente de desplazamiento, esa sería la corriente que suministra y pasa a la corriente de desplazamiento con misma intensidad I, pero está distribuida alrededor de toda la placa, y después es captada otra vez, digamos, de alguna manera después de la placa. Entonces, con esto se demuestra que si yo no pongo la corriente de desplazamiento, entonces yo no podría crucificar dónde salió la corriente que está en medio. Hay una corriente asociada a la corriente de desplazamiento que es igual a la I, ¿no? A la I inicial. Entonces, necesito calcular ahora el campo magnético. Calculemos el campo magnético, porque eso va a ser bastante importante cuando uno quisiera calcular para ver si existen, si está todo consistente, ¿no? Para ver si está todo consistente. Calculemos ahora el campo magnético. Para eso usaremos la ecuación de Maxwell, el nabla cruz H igual, bueno, en realidad vamos a usar nabla cruz H igual a J, a la J libre más la J de desplazamiento, que en términos de las ecuaciones, si usamos el teorema de Stokes, esto se puede reducir a la integral cerrada de h punto ds igual a la I libre encerrada más la I de desplazamiento encerrada. Como tenemos una simetría respecto al eje Z, suponemos la forma general de H, la forma esperada de H debe de tener una forma H de phi, porque recuerden, por aquí pasa una corriente en la dirección Z y está girando el campo magnético, ¿no? El campo magnético está girando, y la dependencia de S tiene que ser con respecto al radio que lo separa, en la dirección phi.
por la simetría H por la simetría del problema. Del problema. Ahora, la integral de h.ds pues será la integral de 0 a 2pi h de phi, que depende de ρ, por phi, punto phi, y el elemento de área, de línea, asociado a un elemento ρ de phi. Esto se puede integrar directamente, la ρ sale de la integral, el h de phi, que depende de ρ, no es integrable, phi.phi es 1, y me queda de 0 a 2pi el de phi. Y esto es simplemente 2pi ρ, h de phi en ρ. Y esto tiene que ser igual a la IF libre encerrada más I de desplazamiento encerrada. Finalmente, yo conoceré cuánto vale h de phi de ρ cuando yo identifique cuánto es la corriente libre encerrada y la corriente de desplazamiento encerrada dividido 2pi por ρ. Ahora, necesitamos dividir el problema en varias regiones. Supongamos que tenemos el cable en la dirección Z, tenemos la placa. Bueno, vamos a hacer el dibujo de este lado. Tenemos el cable, tenemos la placa, otra placa, y tenemos este cable. Entonces, no me gusta mucho, bueno, no importa. Tenemos la región 1. Acuérdense que estoy corriendo alrededor de Z, así que esto sería, por ejemplo, hasta acá. Entonces tienes en Z cuando estás antes de que llegues a la primera placa. Esa sería la región, por ejemplo, la región 1. La región 2 sería después de la segunda placa, esa sería la región 2. En esa región 1 y en la región 2, la corriente libre es I y la corriente de desplazamiento es 0. Así que esta expresión se va a reducir a I sobre 2pi ρ en 1 y en 2. Ahí no hay ningún problema. En la región, ahora cuando yo me encuentro en medio de las placas, puedo estar adentro de las placas o afuera de las placas. Así que eso va a dividir esto en dos regiones más, que sería la región 3, que la voy a poner aquí. Esa sería la región 3, que sería la misma que la región que está aquí. Y la región 4, que es la que se encuentra en el centro, que estoy adentro de la placa. En la región 3, la corriente libre es igual a 0, no hay corriente libre, y la corriente de desplazamiento, como he encerrado todo el sistema, va a ser igual a toda la corriente de desplazamiento. Sin embargo, cuando me encuentre en la parte de adentro, en la región 4, en esa región la I libre es 0, pero la corriente de desplazamiento depende del radio, es lo que nos va a arrojar el resultado. Entonces, tenemos 4 regiones. En la primera región 1, bueno, no la primera región, en 1, en la región 1 y 2, en la región 1 y 2, ok, 1 y 2, I de desplazamiento es 0 y I libre encerrada, de hecho vamos a ponerlo completo, I de desplazamiento encerrada es igual a 0 y I libre encerrada es igual a la I completa. Por lo tanto, el h de phi, que depende de ρ, será simplemente I dividido 2pi ρ para las dos regiones, ¿no? Para la región 1 y la región 2. Para la región, vamos a la siguiente, que es en la región 3. En la región 3
y de, y de desplazamiento encerrada, encierras a toda la corriente en cualquier término que ustedes se encuentren. Y la I libre encerrada es igual a 0, no hay corrientes libres allá. Por lo tanto, H de phi en ρ será I en 2pi ρ. Vamos a ponerle una etiqueta de, porque si no parece ser que sea la misma, pero no, este es H de phi 1, que depende de ρ, igual a H de phi 2, que depende de ρ, y es H de phi 3, de la región 3. ¿Ok? Y la última es el caso cuando en la región 4 entonces I libre encerrada es igual a 0, pero la de desplazamiento hay que hacer, la encerrada tendrá que ser una razón, mientras que I de desplazamiento encerrada tiene que ser igual a la I dividido, como es una razón, como es una densidad constante, esto será igual a la razón de las áreas. Esta será la pi, la encerrada será ρ cuadrado y la total será pi por a al cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a ρ cuadrada dividido a al cuadrado. Y la I del desplazamiento total es I, habíamos dicho. I de desplazamiento encerrada es igual a la razón de ρ sobre a al cuadrado por I. ¿Ok? Así terminamos con esta cuestión de calcular el campo magnético asociado a la región 4, que depende de ρ, que sería esta corriente, que es, bueno, pongamos ρ cuadrada, porque vamos a cancelarlo, ρ cuadrada por I, dividido en pi por a cuadrada, pi por a cuadrada, dividido ρ, que era 2pi ρ, ¿no? A 2pi ρ por a cuadrada. Cancelamos una de las ρ y esto es igual a I sobre 2pi por a cuadrada ρ. En la región 4. Y bueno, y con esto hemos encontrado lo que tenemos que el campo magnético asociado a cada una de las regiones. Ustedes pueden ver que en la región 1 y la región 2 es exactamente la misma, y la región 3 es exactamente igual al 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3 es exactamente igual. El 4, esta forma está expresada para ρ menor que a. Cuando ρ es igual a 0, el campo es 0, sobre el eje es igual a 0, y después cuando uno se va fuera del punto en ρ igual a coincide nuevamente con las expresiones. Entonces, si uno quisiera encontrar, por ejemplo, el campo magnético entre cada una de las regiones, uno podría encontrar las discontinuidades asociadas a esta expresión. Una de las más fáciles de encontrar es, pues, la que se conoce como si yo tomo entre la región 3 y la región 4 y yo quiero calcular la discontinuidad, pues simplemente resto, ¿no? La discontinuidad del campo en toda
O sea, cuando ρ es igual a A, me da lo mismo, es 0, ¿no? Pero cuando quiero pasar de un sitio a otro, entre cada una de las regiones, pues hay lo que se conoce como el gradiente. La discontinuidad del campo de las zonas, vamos a poner de las regiones 3 y 4, pues puedo yo calcular el campo H en 3, bueno, vamos a poner el campo H en 4 menos el campo H en 3. El campo H en 4 es el que tenemos acá, que es I sobre 2pi ρ por ρ sobre A al cuadrado en phi, menos el 3, que es este que está aquí, y que es igual a I sobre 2pi ρ por phi. Por lo tanto, la discontinuidad de esta cosa es I sobre 2pi ρ de ρ sobre A al cuadrado menos 1 en la dirección phi. Entonces, cuando uno tiene este tipo de discontinuidades, lo que va a pasar normalmente es que tiene que haber una corriente superficial sobre las placas que esté generando esa discontinuidad, dado las condiciones de frontera, ¿no? Siempre las condiciones de frontera me van a decir esa discontinuidad, que fue lo que vimos también en los temas pasados. ¿Cómo calculamos esa corriente? Bueno, en general, la corriente superficial que genera esa discontinuidad, la corriente superficial que genera la discontinuidad dadas las condiciones de frontera, es algo como KF, tiene la forma de K superficial libre multiplicado por el vector normal, y como el vector normal a la placa es Z, entonces en el caso de nosotros N es igual a Z. La corriente superficial se va a distribuir a lo largo de la placa, y como ustedes saben que el capacitor se va cargando, poco a poco se va cargando a lo largo del tiempo, en un tiempo delta t se deposita una carga delta Q, una carga delta Q, y esta relación entre estos dos es delta Q igual a la corriente que estás insertando al sistema por delta T. Entonces, por la simetría del problema, como se hacen coordenadas, o sea, es un cilindro básicamente, o una placa circular, por las simetrías podemos suponer que la corriente superficial vas a tener una corriente libre que va a apuntar en la dirección radial. La corriente libre superficial debe de ser algo como una corriente libre que depende del radio, apuntando en la dirección del radio. Es decir, que diagramáticamente, si yo lo veo por la parte de arriba, más o menos algo así, el radio completo de esta placa es A, y conforme se va llenando, pues debe de haber una corriente. Voy a ponerlo aquí con otro color. Debe de haber una corriente
que esté que dependa de ρ y que esté apuntando una corriente superficial y que esté moviéndose en la dirección para afuera, ¿no? K. O sea, la corriente superficial, recuerden, debe de estar apuntando para afuera. Entonces, la cuestión es que la carga total transferida al círculo se puede calcular como la carga que está atravesando tangencial, o sea, porque recuerden que yo estoy viéndolo desde arriba, es simplemente el K por el delta T, es decir, o sea, la carga que se está depositando aquí es aquella carga que pasa por la superficie, por esa superficie S que depende de ρ, ¿no? Y recuerden que yo estoy viéndolo desde Z, así que la dirección ρ es la dirección tangencial para mí. Entonces, la carga que aparece, además, la carga que se está depositando con respecto al tiempo, ¿no? La carga que se está depositando a través de un delta S, un ds, es igual a el K multiplicado por la componente tangencial. Recuerden que eso significa la componente ρ, K ds y ds, porque es la forma en la que está, de acuerdo al dibujo, es para donde está saliendo está saliendo en la dirección ρ, que es la dirección tangencial para mí porque estoy viéndolo desde Z. Entonces, ¿ok? Entonces, entonces yo hago la integral, se hace la integral, la integral de kf punto ds por el delta t, que sería la carga completa, sería igual a, bueno, el kf.ds es el kf que está en la dirección ρ, aquí está puesto explícitamente, y el delta s es, pues el delta s pues es el arco que está ahí metido, es kf, la integral de kf que depende de ρ en la dirección ρ, punto ρ, y aquí es ρ de phi y delta t. Por lo tanto, esto vuelve a ser lo mismo, kf de ρ, ρ.ρ sale, el ρ sale, y me queda la integral de 0 a 2pi de el de phi y el delta t, que también sale, ¿no? Y esto debe de ser igual a kf por 2pi ρ delta t. Lo que se está depositando aquí en la carga debe de ser igual a la densidad superficial libre, la que se depositó, multiplicado por el delta de A, por el delta área, ¿no? O sea, el área total es el pi por a cuadrado menos el área que yo estoy quitando, que es el azul, ¿no? Esto es igual a sigma f por pi por a cuadrado menos el pi por el ρ cuadrado. ¿Ok? Y esto debe ser igual, pues si lo despejamos, esto queda la sigma f es igual a la delta q sobre es la carga dividido el área, la diferencia de carga dividido el área, 2pi a cuadrado, y aquí me da pi a cuadrado menos pi ρ cuadrado, igual delta q por 1 menos ρ cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces puedo yo hacer la igualdad entre el resultado que me dio la integración y el resultado del sigma f, y me va a quedar kf
Así, KF es igual a 1 sobre 2 pi rho, 1 sobre 2 pi rho, delta Q sobre delta T, 1 menos rho cuadrada sobre A cuadrada. ¿Okay? Entonces, el delta Q sobre delta T es la I, y finalmente la corriente, la KF vector, queda I sobre 2 pi rho, 1 menos rho cuadrada sobre A cuadrada, y KF estaba en la dirección rho. Esa fue la suposición. Se puede comprobar entonces que podemos comprobar que KF cruz N es igual, si yo pongo el I sobre 2 pi rho, que es el KF, 2 pi rho, por 1 menos rho cuadrada sobre A cuadrada, y hago el producto cruz de rho cruz, y acuérdense que N para nosotros es Z, el rho cruz N me da menos phi, ¿no? Rho cruz Z, perdón, me da menos phi. Entonces esto es igual a I dividido 2 pi rho de rho cuadrada menos A cuadrada menos 1. Comprobando, con eso se puede verificar, verificando que H1 menos H, bueno, el H no 1, ¿no? Pero es H4 menos H3 es igual a K superficial cruz N, el cruz normal, que son las condiciones que resultan de las condiciones de frontera que resultan del problema. Antes de terminar este ejercicio, me gustaría simplemente hacer una recapitulación de las ecuaciones de Maxwell antes de pasar a los ejercicios. Lo que se conocen como las ecuaciones de Maxwell son aquellas que tienen el electromagnetismo clásico bajo control. Todas las campos eléctricos y campos magnéticos están regidos por estas 4 ecuaciones diferenciales. En su forma diferencial, nabla.d igual a rho libre. Esta sería lo que decimos que es como la ley de Coulomb, la fuerza entre cargas eléctricas más los efectos de la materia, porque recuerden que en el vector de desplazamiento está metida la polarización del medio. La segunda de las ecuaciones de Maxwell es nabla cruz E igual a menos la parcial de B con respecto del tiempo. Esta es la inducción de Faraday, es la ley de inducción de Faraday, y además en el caso en el cual el campo de inducción magnética no existe, sigue siendo compatible con la ecuación de Coulomb. Cuando es en la ecuación de Coulomb sin campos, esto es nabla cruz E igual a 0. La tercera de las ecuaciones de Maxwell es nabla.b igual a 0. Esta ecuación es una consecuencia de la ley de Ampère. A la forma en la que está escrita la ley de Ampère, recuerden que se extrae de esa ecuación grande, la del triple producto vectorial, y se extrae el campo magnético, el campo de inducción magnética, y este campo de inducción magnética resulta ser que satisface esta ecuación de nabla.b igual a 0. También es algo muy importante porque esta ecuación determina la inexistencia experimentalmente hasta el día de hoy de las cargas magnéticas libres o del monopolo magnético, que no existe un monopolo magnético.
Y entonces pues, es fundamental. Hasta la fecha no existe evidencia de que exista un monopolo magnético, como sí lo existe del monopolo eléctrico, que es el electrón, por ejemplo. Y los polos magnéticos siempre vienen en par, nunca vienen individualmente. Y la última de las ecuaciones de Maxwell fue la que realmente Maxwell fue la que acomodó, que es la de nabla cruz H igual a la corriente libre más la derivada parcial del vector de desplazamiento con respecto al tiempo, conocido también como el vector de desplazamiento. Esta ecuación de Maxwell es la que nos dice, está implícita ahí la ley de Ampère, y también incluye los efectos de la materia. Recuerden que en H está también metido la magnetización del medio. Por último, estas ecuaciones deben de complementarse con las definiciones de la materia. Tenemos además que y Maxwell antes de terminar con la última, si uno intenta escribir todas estas ecuaciones de manera consistente, Maxwell se dio cuenta que hay que agregar esta parcial del vector de desplazamiento con respecto del tiempo para que se hagan todas consistentes con la ecuación de continuidad. Una vez que lo escriben, ya no hay nada que hacer. Hay que considerar también los que D, el vector de desplazamiento D es igual a epsilon 0 por el campo eléctrico definido como normalmente está definido. Y le hemos agregado el vector de polarización, que es donde están los efectos de la materia. Y el campo H es igual a el campo de inducción magnética dividido mu 0, donde B, el campo de inducción magnética, es lo que sale de la ley de Faraday, ¿no? De la ecuación de Faraday, menos la magnetización, que es otra de las ecuaciones constitutivas, y que al final del día uno termina encontrando experimentalmente. Uno tiene que encontrar tanto la polarización y la magnetización en términos del medio o del punto que se encuentra uno estudiando. Otro resumen que hay que hacer son las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera se sacan exclusivamente de las 4 ecuaciones diferenciales de Maxwell. Eso significa que una de las condiciones de frontera va a ser igual para medios libres y para partículas que están estacionarias. Uno puede tomar de la primera de las ecuaciones de Maxwell n, la componente normal, o la componente normal es simplemente la diferencia de estas dos componentes igual a la densidad de corriente superficial. La componente tangencial es igual a el producto de E2 menos E1, que ese es igual a 0, que esa es de las ecuaciones de Maxwell. Y n, la n punto, la componente ¿cómo se llama? Normal al campo de inducción magnética B2, al campo de inducción magnética B, es igual a 0 por la segunda de las ecuaciones de Maxwell. Y n cruz, lo que acabamos de obtener, la diferencia de H2 menos H1, tiene que ser igual a un KF, o lo que obtuvimos nosotros, que era multiplicar por el otro lado. Estas son las condiciones de frontera. Y ya para terminar, todas las ecuaciones de Maxwell satisfacen una última ley, la cual es en términos de la ley de fuerzas. Recuerden, todo en el ámbito de la física es una ecuación de fuerzas. Comenzamos con la fuerza de Coulomb, terminamos con la fuerza de Ampère, ¿no? Y esa expresión es para una carga puntual. Para una carga puntual, F es igual a la carga
multiplicada por el campo eléctrico más la velocidad de la carga cruz el campo de inducción magnética. Y para una densidades de carga, la fuerza es igual a la integral en el volumen de la densidad libre de carga multiplicada por el campo eléctrico más la J libre de corriente cruz el campo de inducción magnética integrado en el volumen tau. Entonces, este conjunto de ecuaciones son las que definen prácticamente todo el electromagnetismo que uno conoce. Y con esto terminamos esta parte del tema de hoy.